Esto es RodLab Audionovelas. La historia y personajes originales pertenecen a sus respectivos autores. Si te gusta este contenido y quieres apoyar para escuchar las sagas completas, visita nuestro Patreon. Gracias por escuchar. Capítulo 6. Un Fish Crunch. Se escuchaba claramente el sonido de los dientes del hombre rechinando mientras miraba la carta. Un hombre de mediana edad, vestido con traje y secando una taza a su lado, le lanzó una mirada. ¿Entraste? Entonces no lo lograste. Sí. El hombre arrugó la carta y la tiró al bote de basura. Aunque fue un estudio de último momento, se había dedicado exclusivamente a estudiar magia durante casi un mes. Tenía algo de confianza. Aunque no conocía bien la teoría, había usado la magia hasta el cansancio, así que pensaba que aprenderla sería rápido. Pero su nombre no aparecía en ningún lugar del aviso de resultados del examen de ingreso. Incluso después de revisar 3 veces, era lo mismo. Siegfrieder Locker. Ese nombre no aparecía por ningún lado. Sabía que esto pasaría. Decirte que pasaras el examen de ingreso a la Academia Imperial con solo un mes de tiempo, ¿tiene sentido eso? Fue mi falta de habilidad. Hay muchas personas que lo logran en su segundo o tercer intento. ¿De qué estás hablando? ¿No dijiste que no había problemas que no pudieras resolver por falta de tiempo? Si estudias otro año, definitivamente pasarás el próximo año. No hay un próximo año. Ante la declaración de Erlocker, el hombre guardó silencio. Era cierto. La Operación Terror de la Academia Imperial, preparada ambiciosamente por la agencia de inteligencia, fue planeada completamente bajo la premisa de que Erlocker sería admitido este año. El peor ataque terrorista, que masacraría a todos los estudiantes y al personal, ya era un caso perdido. ¿Entonces estás renunciando a la Academia Imperial? No. Todavía tenemos a Emilia. ¿Qué puede hacer ella sola? Ella hará un excelente trabajo al menos en el reconocimiento. Ahora cambiaremos la Academia Imperial de un objetivo terrorista a un objetivo de vigilancia. El hombre miraba en silencio a Erlocker, quien hablaba con calma. Era un tipo que había estado en el campo de batalla por más de una década. El hombre esperaba que este pobre tipo, que nunca había experimentado la vida social, fuera admitido en la universidad. Aunque era un objetivo para el terrorismo, esperaba que Erlocker se volviera un poco más humano al experimentar la vida universitaria, aunque fuera brevemente. Porque actualmente, Erlocker era demasiado parecido a una máquina de matar rígida. Entonces, ¿también regresarás ahora a la sede y ayudarás con las operaciones aquí? Todavía no. Queda algo por hacer. ¿Cuál es? Hay un colaborador en la Academia Imperial. Ahora que ya no lo necesitan, tengo que eliminarlo. Al ver a Erlocker hacer tal declaración brutal con calma, el hombre esbozó una sonrisa amarga. El plan de que Erlocker fuera admitido en la Academia Imperial y viviera en paz por un tiempo había fracasado. Eso significaba que soplaría un viento sangriento. Significaba que la máquina asesina sería reactivada. ¿Es este el lugar? Erika miraba constantemente a su alrededor mientras caminaba. La Academia Imperial antes de que comenzara el semestre estaba tan silenciosa que se podía decir que casi no había gente, salvo algún que otro miembro del personal o profesor que pasaba ocasionalmente. Lo que buscaba en esa Academia Imperial no era otra cosa que la habitación individual del dormitorio. ¿Te refieres al mejor estudiante? Ya se ha mudado a la habitación individual del dormitorio. Cuando preguntó al profesor principal para reunirse con el mejor estudiante, esta fue la respuesta que recibió. Era difícil entender que ya se hubiera mudado al dormitorio antes incluso de ser admitido. Pero no había forma de que el profesor principal mintiera, así que Erika se dirigió directamente al dormitorio. No podré descansar hasta que verifique qué tipo de desgraciado es. Un prodigio entre prodigios. Era el apodo de Erika, quien había logrado las calificaciones más altas entre los niños nobles desde pequeña. Aún ahora, mucho tiempo después, podía enorgullecerse de ser la mejor maga entre sus pares, pero la diferencia con el segundo lugar ya no era tan abrumadora como antes. Por lo tanto, en cierta medida había anticipado que el primer puesto podría ser arrebatado. Erika pensaba que un hijo de noble de rango inferior que hubiera despertado tarde podría superarla, lo cual sería algo humillante. Pero nunca imaginó que sería un plebeyo del que nunca había oído hablar antes. El problema no era que le quitaran el primer puesto, sino que no tenía idea de quién era ese plebeyo. El hecho de no haberse dado cuenta de la existencia de alguien superior a ella fue lo que más hirió y enfureció el orgullo de Erika. Por eso necesitaba averiguar qué clase de persona era ese plebeyo con el nombre rústico Arthur Enkel. Al menos para confirmar que él era inferior a ella, que solo había tomado el primer puesto por casualidad. Ella sentía que no podría descansar tranquila hasta confirmar la posibilidad de adelantarlo nuevamente.
¿Esto es todo? Definitivamente se dijo que estaba detrás del dormitorio. Erika atravesó un pequeño bosque siguiendo un sendero estrecho que apareció después de rodear el edificio. Al poco tiempo, el bosque terminó, y la boca de Erika se abrió al encontrarse con el espacio abierto frente a ella. ¡Guau! Había un extenso jardín y una pequeña mansión que ella nunca imaginó que estarían en los terrenos de la universidad. Aunque se llamaba pequeño, eso solo era en comparación con otras mansiones, considerando que se le llamaba habitación individual de dormitorio, era anormalmente enorme. Había escuchado que el mejor estudiante del año recibía varios beneficios, pero no esperaba que le proporcionaran un espacio así. Cuando ella empujó la puerta principal, se abrió sin mucha resistencia. Erika entró al jardín, admirando los parterres de flores bien cuidados. Knack, knack, knack. 3 golpes en la puerta principal. Pero no hubo respuesta. Como la mansión era bastante grande, probablemente tomaría un tiempo para que el asistente llegara. Erika decidió esperar pacientemente, pero... Van. Después de solo 30 segundos, se le acabó la paciencia y golpeó la puerta con el puño con fuerza. TSK. Aún no hubo respuesta. No pudo escuchar el sonido de un asistente apresurándose ni ninguna voz. ¿Podría ser que no hubiera nadie en casa? Erika inclinó la cabeza mientras revisaba el espacio detrás de la mansión. Notó que la puerta de un edificio que parecía un almacén estaba abierta. Rápidamente reprimió su expresión emocionada y dio un paso en esa dirección. Lo sabía. Sintió la presencia de alguien adentro. ¿Podría ser Arthur Enkel? Erika abrió la boca para hablar en voz alta desde el principio, con la intención de abrumarlo. Hola. Pero tan pronto como sus ojos se dirigieron hacia el interior de la puerta, su boca se cerró de inmediato. Había un charco de sangre acumulado en el suelo. Además, las manchas de sangre conducían hasta la entrada, como si alguien hubiera gateado cubierto de sangre. Parecía una escena de asesinato. En el centro de todo, ella estableció contacto visual con una mujer de mediana edad que sostenía un trapeador. ¿Qué te trae por aquí? Eso, bueno. ¿Qué haces aquí? Se escuchó una voz masculina ronca desde atrás. Sorprendida por esto, Erika se dio la vuelta apresuradamente. Allí estaba un hombre con ojeras profundas bajo sus ojos fieros, vestido con un uniforme escolar. Disculpa. Erika inclinó la cabeza, pensando naturalmente que debía ser un estudiante de cursos superiores por su actitud y apariencia confiadas. Pero pronto notó algo extraño. Esta era la habitación individual del dormitorio. Entonces, ¿no era obvia la identidad del hombre que apareció aquí? No me digas que tú soy Arthur Enkel. El hombre miró a Erika en silencio con una expresión inexpresiva. En cuanto escuchó ese nombre, las mejillas de Erika se sonrojaron. Entonces, ¿por qué estás aquí? Sin siquiera esperar a que Arthur terminara de hablar, Erika cruzó el jardín a la velocidad de la luz. Demasiado avergonzada para siquiera levantar la cabeza. ¿Qué demonios está pasando aquí? Suspiré incrédulo. Entrar sin permiso a la casa de alguien más y luego salir corriendo de repente. Por ese cabello plateado con corte de tazón. ¿Erika, era? Erika von der Littenburg. La hija de una familia de condes que destacaría en la Academia Imperial y luego se convertiría en una anciana. En la comunidad mágica. Como la protagonista reprobó el examen de ingreso, supongo que ya no es la heroína tampoco. ¿Y su padre en realidad era? No. Eso ya no importa. ¿Ya te dieron de alta? Sí. Escuché que me llevaste al hospital. Muchas gracias. De nada. Solo hice lo que tenía que hacer. Desde que estuve lo suficientemente bien para moverme, me dieron de alta de inmediato. Todo mi cuerpo aún dolía y estaba igual de agotado, pero, parece que la limpieza del gimnasio no había terminado porque regresé demasiado pronto. Te ayudaré. ¿Perdón? ¿Con qué? Con la limpieza. No. Es mi trabajo, ¿por qué tú? Quiero usar el gimnasio lo antes posible. No es que quiera ayudar con el trabajo. Si se retrasa la limpieza, no podré usar la sala de entrenamiento. No queda mucho tiempo hasta que comience el semestre. Todavía hay muchas cosas que necesito resolver y muchas cosas que debo hacer. Por eso necesito dejar la sala de entrenamiento, donde nadie más pueda molestarme, en un estado utilizable lo antes posible. Bueno, aún podría usarla aunque haya un charco de sangre, pero es un poco desagradable, sin importar qué. Gracias. No. Gracias a la ayuda de Arthur, terminamos temprano. Luego.
La señorita Mary salió de la sala de entrenamiento, cerrando la puerta. Inmediatamente después, chasqueé los dedos y la barrera que envolvía firmemente la sala de entrenamiento se reactivó. Parecía que ahora podía activarla y desactivarla libremente, ya que tenía control sobre ella. ¿Y ahora qué hago? Hay mucho por hacer. Primero, como cambió la fecha, puedo usar de nuevo, memoria del verdadero yo, y, selección y concentración. Así que necesito entrenar esgrima, y debo verificar si puedo convertir la energía de maná en maná usando, selección y concentración, en la sintonía de maná. Pero estoy tan malditamente cansado. Después de pasar toda la noche despierto y sumergir mis pies en el inframundo una vez, mi cuerpo se siente demasiado pesado. Solo caminar hasta aquí no fue tarea fácil. Deseo desesperadamente tomar una siesta. Pero si me duermo ahora, siento que dormiré al menos 20 horas. Así que estoy haciendo todo lo posible por mantener los ojos abiertos. ¿Qué es esto? Al mirarme en el espejo, sentí que algo estaba mal. Desde ayer, había notado que mis ojos parecían los ojos sin vida de un pez muerto. Pero la sensación extraña que tuve ahora era un poco diferente. En este momento, todo mi cuerpo estaba en el punto máximo de agotamiento, gimiendo de dolor. Entonces, ¿cómo deberían verse unos ojos normales en este estado? Deberían estar naturalmente completamente inyectados en sangre, como si estuvieran a punto de estallar en cualquier momento. Pero mis ojos ahora estaban increíblemente blancos. Se veían más vivos que cualquier otra parte de mi cuerpo, por lo que, en contraste, parecían muertos. No puede ser, maldita sea. En ese momento, mi visión se volvió completamente negra. El ruido blanco silencioso que llenaba la sala de entrenamiento también desapareció. Debo haber soltado una maldición, pero solo sentí que mis labios se movían sin escuchar ningún sonido. Mi vista y audición estaban completamente cortadas. Ya había experimentado esta sensación antes. Sí, era lo mismo que cuando estaba atrapado en la barrera del miedo. En ese momento, no tenía idea de por qué sucedía esto, pero ahora creo que puedo entenderlo. Había una configuración que había garabateado de pasada antes. La configuración que si una persona ciega o sorda tenía una sensibilidad al maná extremadamente alta, podía usar las vibraciones del maná como vista o audición al observarlas. Casualmente, la sensibilidad al maná de Arthur Enkel también era extremadamente alta. Esa estadística era 75. En la obra original, incluso el protagonista tenía que llegar a las etapas finales para alcanzar esa estadística. Me preguntaba por qué era tan alta, pero resultó que Arthur Enkel estaba viendo y escuchando a través del maná. Por eso su vista y audición fueron cortadas en la barrera del miedo, que era un estado de vacío de maná. Bueno, gracias a eso, obtuve una puntuación perfecta por no poder ver nada. Temible. Dejando de lado la barrera del miedo. Entonces, ¿por qué está pasando esto de nuevo ahora?, te preguntas. Solo puedo responder que es porque me volví consciente de ello. Parece que Arthur Enkel perdió sus ojos y oídos hace mucho tiempo y comenzó a ver y oír a través del maná. Debe haberlo hecho tan naturalmente como respirar, que eventualmente se volvió completamente incorporado y llegó a un punto en que lo hacía inconscientemente. Hasta el punto de que, incluso cuando el dueño del cuerpo cambió, el cuerpo aún manifestaba reflejamente las vibraciones del maná como vista y oído. Fue tan perfecto que ni siquiera yo me di cuenta. Pero en el momento en que me di cuenta, lo que había estado en el ámbito del inconsciente pasó al ámbito de la conciencia. Es similar a cuando usualmente no eres consciente de la posición de tu lengua en absoluto, pero después de escucharlo, de repente no sabes dónde poner la lengua y sientes que te estás volviendo loco. Primero, mantén la calma. Detecta las vibraciones del maná. Si Arthur Enkel pudo hacerlo, yo, que heredé su cuerpo, también debería poder hacerlo. Cerré los ojos y me concentré en el maná que envolvía mi cuerpo. Como no tenía vista ni oído, lo único que podía sentir era el maná, así que no fue muy difícil. Y luego analicé la frecuencia y la forma de onda de esas vibraciones. Convertí cada una de ellas en forma de luz y sonido. ¡Guau, mierda! Pensé que me iba a morir por asfixia. Al poco tiempo, mi vista y oído regresaron. Se sintió refrescante, como si hubiera estado bajo el agua mucho tiempo y finalmente hubiera salido a la superficie. En el momento en que bajé la guardia, mi visión casi se volvió a oscurecer. Parece que una vez que lo he llevado al ámbito de la conciencia, si pierdo la concentración, volveré a perder la vista así. ¿Cómo puedo devolverlo al ámbito del inconsciente? TCH. ¿Cómo lo hago? Maldita sea. No queda más remedio que ver y oír a través del maná todos los días hasta que mi cuerpo se acostumbre. Llegué a la conclusión obvia pero indeseada de que el tiempo y el esfuerzo eran la solución.
Arthur Enkel, ¿quién diablos eres? Esto me hizo tener aún más curiosidad sobre la identidad de este tipo. Estadísticas que están muy por debajo del promedio. Un circuito interno que, en palabras del doctor, esté completamente loco. Además de eso, es ciego y sordo. Hay demasiados defectos en su cuerpo. Hasta el punto en que un pez luna parece más saludable. Me pregunto si siquiera podré sobrevivir hasta el final con un cuerpo así. Capítulo 7. Mary Aile. La señora Lichtenburg inclinó la cabeza después de terminar un recado sencillo y regresar a casa. Erika, que se había ido hace poco, ya estaba de vuelta y sentada en la sala. La imagen de ella sentada en silencio comiendo galletas, con la parte trasera de la cabeza temblando, hizo que la señora Lichtenburg quisiera reír porque se veía adorable. Era costumbre de Erika darse gustos con dulces cuando estaba enojada. Como parecía no haber notado aún el regreso de la señora Lichtenburg, decidió admirar un poco más la espalda de Erika con una sonrisa. «Está loco. Está loco, está loco». Erika temblaba de ira mientras se metía galletas en la boca sin parar. No importaba cómo lo pensara, era vergonzoso. Sentía que moriría de la vergüenza. Incliné la cabeza ante una simple plebeya. Y de repente me disculpé, incluso usando honoríficos. Aunque fue porque se asustó al ver sangre, era algo que su orgullo no podía tolerar. Sin embargo, su malentendido no era del todo infundado. ¿Quién pensaría que alguien de pie, con un uniforme escolar impecable y un cuerpo robusto, mirando directamente a un noble, fuera un plebeyo? Por la forma en que habló de repente con tanta confianza a un noble que estaba conociendo por primera vez, ya parecía estar lejos de ser un plebeyo. Pero, ¿qué pasó? Mientras consumía azúcar y su emoción disminuía, surgió una nueva pregunta. La charca de sangre dentro de ese almacén. Y Arthur Enkel luciendo agotado como si hubiera estado despierto durante 3 noches. ¿Qué había pasado exactamente? No había heridas externas visibles. Así que no podía ser debido a una lesión. ¿Hemoptisis? ¿Qué otra forma había de escupir sangre sin heridas externas? Erika no podía pensar en nada más que hemoptisis. ¿Podría estar sufriendo de una enfermedad incurable? Enfermedad incurable. Y una puntuación anormal en el examen de ingreso para un plebeyo. Cuando estas dos cosas se conectaron, Erika soltó una exclamación. Ella había escuchado una historia similar antes. Alguien sin talento que de repente despertó a la magia a una edad avanzada. Mostró habilidades tremendas y luego murió repentinamente en pocos años. Escuchó que había vendido su esperanza de vida a un demonio. A cambio de su esperanza de vida, obtuvo talento mágico. ¿Y si Arthur Enkel fuera igual? Ese maldito loco. Entonces explicaría la hemoptisis, su apariencia agotada y cómo un simple plebeyo ocupó el primer lugar. La sospecha que comenzó con una pequeña cantidad de evidencia pronto se convirtió en una convicción dentro de Erika. Y la señora Lichtenburg, que había estado observando en silencio desde atrás, mostró una sonrisa sutil. Hemoptisis. ¿Y ese loco? Al ver a Erika murmurando cosas incomprensibles para sí misma, las preocupaciones de la señora Lichtenburg solo se profundizaron. Está bien. Arthur Enkel. Ahora sé que este tipo es el pez luna supremo entre los peces luna. También he aceptado el hecho de que tengo que mantener el primer lugar en la Academia Imperial durante todo el primer semestre con este cuerpo, aunque me dé un poco de mareo. Lo hecho está. Bueno, si combino mis conocimientos y habilidades como autor, debería poder manejarlo de alguna manera. ¿O no? Pero señorita Mary, ¿sí? Estoy comiendo en este momento. No, el término, comida, es demasiado modesto. Bien. Estoy teniendo un banquete. Un banquete que rivaliza con una cena real. No dijiste que solo haces limpieza, porque la comida. Pero el problema es que quien hizo esto no fui yo, sino la señora Mary. Ella claramente dijo que solo era una cuidadora. También fue ella quien me dijo que buscara un asistente si quería asignar tareas varias. ¿Te has vuelto tan débil, pero ni siquiera estás hospitalizado como no iba a alimentarte? Como madre con un hijo, no pude evitarlo. Ah, lamento haberte preocupado. Si lo lamentas, entonces come. Gracias. Comeré bien. ¿Es este el corazón de una madre? Incluso en este mundo lleno de conspiraciones y maquinaciones, había alguien con un corazón tan cálido. No recuerdo haber creado a un personaje así. Ah. Eso es porque ella no es un personaje que yo haya creado. Ahora lo entiendo. Mi periodo de contrato termina hoy. Probablemente la escuela organizará que selecciones a un asistente al día siguiente de la ceremonia de ingreso.
Dejaré algo de comida antes de irme, así que asegúrate de comer bien hasta entonces. Muchas gracias. No puedo agradecerle lo suficiente a la señora Mary. No solo me salvó la vida, sino que también está siendo muy amable conmigo. Entonces me voy. Sí. Cuídese, señora Mary. Si alguna vez tiene alguna dificultad, por favor contácteme. ¿Quieres que le pida ayuda a un estudiante? Porque eres mi salvadora. Si hay alguna forma en que pueda ayudar, haré todo lo posible. Incluso tus palabras son suficientes. No es solo un cumplido vacío. La señorita Mary recogió sus modestas pertenencias y salió de la mansión así. Considerando que es un personaje que no cree, probablemente vivirá tranquilamente y morirá en silencio sin interferir con la historia principal. Probablemente nunca la volveré a ver. A menos que la busque. Tengo una sensación realmente extraña. Quizás me sentí más apegado a ella porque fue el primer personaje que conocí en este mundo novelístico que no conocía, mientras que los demás daban una fuerte impresión de ser personajes ficticios. La señorita Mary se sentía como una persona real. Es extraño. Por cierto, seguía sintiendo que algo no estaba bien. Definitivamente hay partes en este mundo que no describí. Por ejemplo, los peatones que caminan por las calles. O los numerosos empleados que trabajan en la Academia Imperial. Pero solo porque no los describí no significa que cosas absurdas como dragones vagando sobre la Academia aparecerían. Después de todo, eso arruinaría la plausibilidad. La señorita Mary definitivamente no es un personaje que yo haya creado. Aunque mi memoria está un poco borrosa, puedo recordar los nombres incluso de los personajes secundarios. Así que eso es seguro. Si ella fuera un personaje que no describí, no habría necesidad de agregarla como la antigua encargada del dormitorio individual. Habría sido suficiente con tener un escenario donde el dormitorio individual estuviera descuidado hasta que se contratara a un asistente. Lo que significa que la señorita Mary no era solo un personaje añadido arbitrariamente. Ella fue añadida por una razón. Para evitar crear una falla en la plausibilidad. Y la pista de eso definitivamente está en la novela que escribí. Aunque es un personaje que no describí, debe haber habido un pasaje que al menos la aludiera en el texto que escribí. Cuando mis pensamientos llegaron a ese punto. ¡Oh, mierda! Una maldición se escapó mientras fruncía el ceño. Mary Aile. La encargada de la habitación individual del dormitorio. Ahora que creo saber quién es, salí corriendo de la mansión mientras soltaba maldiciones. No tenía un destino específico en mente. Algún lugar a donde podría haber ido la señorita Mary. Creyendo que probablemente se dirigía hacia la zona residencial, simplemente corrí hacia el callejón más cercano. Mierda, mierda, mierda. Al principio de la novela, había escrito una descripción muy breve. La agencia de inteligencia del reino tenía un colaborador entre el personal de la Academia Imperial. Pero tan pronto como terminó su contrato y dejó la Academia Imperial, su valor desapareció. Se había convertido en una bomba sin valor, solo con el riesgo de exponer las actividades de la agencia de inteligencia. Al final, la agencia de inteligencia lo asesinó. Si mi suposición es correcta, él sería la señorita Mary. Honestamente, no sé qué estaba pensando cuando escribí esa descripción. No era un presagio ni algo que afectaría la historia más adelante. Era solo uno de los incontables ajustes inútiles en mi novela que surgieron de manera natural mientras escribía. Y por ese acto irreflexivo, una persona va a morir. Un personaje que creé con unas pocas palabras se convierte en una persona viva y respirante en este mundo y muere. Maldita sea. El flujo de maná más allá de ese callejón era inusual. Una reacción de maná muy débil que las personas comunes no podían detectar en absoluto estaba filtrándose. Pude identificar instantáneamente su naturaleza. Una barrera que bloquea la percepción. Una barrera de bajo nivel que solo bloquea el sonido y la vista con una pequeña cantidad de maná. Prediciendo lo que podría estar sucediendo dentro de esa barrera, aceleré y corrí aún más rápido. SHH. Justo después de doblar la esquina, todo mi cuerpo se congeló. Lo que apareció más allá fue la señorita Mary, gimiendo con el rostro pálido después de haber sido apuñalada en el abdomen. Y un hombre corpulento cubriéndole la boca a la señorita Mary. En cuanto lo vi, sentí que conocía su nombre. Después de todo, solo había un hombre con ese nivel de musculatura en la agencia de inteligencia. El agente de campo, Iskandar. ¿Quién eres tú? Ja. Mierda. Estamos jodidos. Un segundo. Nuestros ojos se encontraron y hubo un momento de silencio durante un segundo. No estoy seguro de qué expresión tenía en ese momento. Pero una cosa era segura,
Estaba en un estado de excitación tal que no tenía espacio para pensar. Tú también tienes que morir. Iskandar sacó su cuchillo y se lanzó directamente hacia mí. La punta de la hoja se clavó en mi rostro con una velocidad relámpago, y reflejamente me agaché para evitarla. ¡Kuk! Pero al mismo tiempo, la rodilla de Iskandar golpeó mi plexo solar. En ese breve instante, mi concentración se rompió y mi visión se volvió negra. Para cuando apenas recuperé la vista. ¡Maldita sea! Iskandar estaba encima de mí, sosteniendo el cuchillo con agarre invertido y apuñalando hacia abajo. Por poco detuve el cuchillo que caía con una velocidad feroz agarrando las manos y la guardia del hombre. No, no fui yo quien lo detuvo. Iskandar podría atravesar mi pecho en cualquier momento si quisiera. Ah, Lo siento. No tengo malos sentimientos, pero ya que viste esto, tienes que morir. ¿Alguna última palabra? Maldita tontería. Maldito loco. Pero gracias a eso, gané algo de tiempo. Supongo que no. Entonces, adiós. Mis manos temblaban y el equilibrio de poder se alteró, haciendo que el cuchillo descendiera gradualmente. Justo antes de que la punta del cuchillo tocara mi pecho, recité en mi interior. Selección y concentración. Uso en la fortaleza. ¿Qué? La expresión del hombre se tornó en shock. El cuchillo se detuvo. No, ahora estaba subiendo gradualmente. Mi brazo extremadamente delgado estaba empujando un brazo con más del doble de grosor y músculo. Y de forma instintiva, liberé un brazo y lancé un puñetazo a su mandíbula. ¡Crack! Ocurrió en un instante. También fue la primera vez que vi mi brazo moverse tan rápido. Sin dejar ni siquiera una imagen residual, el brazo que salió disparado no dejó nada en su camino. Lo que debería haber estado allí, es decir, la cabeza, desapareció. Quizás estuve aturdido unos 3 segundos mientras observaba esa escena horripilante. Sangre y carne cayeron del cielo con un golpe sordo. Ja. Ja. Completamente teñido de rojo, aparté el cadáver sin cabeza y me puse de pie. Era una escena sumamente irreal para un ciudadano común que había estado encerrado en una habitación, garabateando. Justo cuando intentaba comprender lo que había pasado, no, lo que yo había hecho. Recordé a la señorita Mary y corrí apresuradamente hacia ella. Hacia ella, que yacía como muerta con el rostro pálido. Señorita Mary, ¿puede oírme? Arthur. La señorita Mary giró la cabeza y me miró. Aliviado de que estuviera viva, rápidamente examiné su abdomen. La sangre brotaba en tiempo real, formando un charco. Incluso yo, un profano en medicina, podía decir que estaba en estado crítico por la cantidad de sangrado. Presioné con mi mano izquierda la herida y apliqué presión con el peso de mi cuerpo. Pero la sangre no se detuvo en absoluto y simplemente se filtró junto a mi mano. ¿Hay algo que se pueda usar para comprimir? ¿Como una cuerda o una liga? Arthur. Me duele. Soporta el dolor. Tienes que hacerlo para vivir. Arthur. Deja de hablar. Necesitas conservar tus fuerzas. Arthur. Te dije que dejaras de hablar. Al darme la vuelta molesto, vi un reloj en la mano de la señorita Mary. Un pequeño reloj de bolsillo que encajaba perfectamente en su delicada mano. ¿Por qué esto en una situación como esta? No hay nada adecuado para detener la hemorragia. ¿Debería llevarla al hospital así? Le prometí dárselo a mi hijo. ¿Prometes entregárselo? Dáselo tú misma. Deja de decir cosas débiles. Por favor. Ja. Está bien. ¿Lo entregaré contenta ahora? ¿Señora Mary? Una sensación escalofriante me recorrió. La fuente de sangre que brotaba vigorosamente de mi mano también se detuvo. Volteé la cabeza. La señora Mary estaba rígida con los ojos abiertos. Coloqué suavemente mi mano sobre su cuello y revisé su pulso. No había pulso. En otras palabras, ella estaba muerta. Con manos temblorosas, cerré los ojos de la señora Mary. Entonces, de repente, recordé algo que había visto en un documental antes. Que incluso después de que el pulso se detiene, la audición humana y el cerebro sobreviven un poco más. Sí. Definitivamente lo entregaré. ¿A su hijo? Definitivamente, acercando mi boca al oído de la señora Mary, susurré repetidamente. Que seguramente, pase lo que pase, cumpliría su último deseo. Porque ella salvó mi vida, al menos cumpliría su deseo de morir. Maldita sea. Se acercaban pasos desde lejos. Fue de una sola persona.
No era necesario confirmar quién era. El protagonista, Siegfried Erlocker. Forcé la mano fuertemente cerrada de la señorita Mary. Recogí el reloj de bolsillo que había dentro. Un reloj de bolsillo simple, sin siquiera una cadena adjunta. Incapaz de contener mi ira, tuve que abandonar la escena de inmediato, dejando atrás a la señorita Mary. ¿Qué pasó después de eso? No lo recuerdo bien. Crucé inmediatamente el muro de la calle y regresé a la habitación individual del dormitorio, y primero me lavé la sangre y la carne de Iskandal que cubrían mi cuerpo. Fue entonces cuando me enteré que mi hombro derecho estaba dislocado y todos mis dedos estaban rotos. Oye, bastardo, ¿qué tipo de ejercicio haces para terminar así? Fui directo al hospital y recibí una reprimenda del doctor. Afortunadamente, no había huesos rotos, y todas las articulaciones de los dedos y del hombro estaban dislocadas. Las volvieron a colocar en su lugar y las envolvieron firmemente con vendajes. Después del procedimiento, salí a la terraza por un momento y me apoyé en la barandilla. Mi brazo latía de dolor. Uf. Este es un mundo dentro de una novela. Un mundo ficticio. No es la realidad. Habría pensado que solo estoy aquí para ver el final y regresar al mundo real, y que no me importa particularmente lo que pase en este mundo loco. Quien muera o resulte herido en este mundo, no sería asunto mío. Maldita sea. Pero una persona murió. No era un personaje ficticio que yo hubiera creado. Era alguien que no conocía. En este mundo ficticio, un personaje no ficticio estaba vivo y respirando. En el momento en que ella murió, el muro entre la ficción y la realidad se desmoronó. A partir de ahora, ya no podría percibir este mundo como ficción. Junto con eso, una emoción personal echó raíces en mi corazón. Odio. De manera absurda, estaba odiando al protagonista que había creado. Capítulo 8. Ceremonia de entrada, 1. Iskandal, ¿qué está tardando tanto? Las palabras de Erlocker se apagaron mientras entraba en la barrera. La escena espantosa que se desplegó ante él lo dejó sin palabras. Una mujer pálida tendida en un charco de sangre y un cadáver decapitado. ¿Qué demonios? Erlocker se acercó al cadáver de Iskandal con el ceño profundamente fruncido y lo examinó. El cuello cortado era un completo desastre. Definitivamente no parecía haber sido cortado con una hoja. Además, la cabeza cortada no se encontraba por ningún lado. Erlocker suspiró mientras observaba los alrededores. Por todas partes estaban esparcidos pedazos sucios y de un rojo brillante. Solo un momento después se dio cuenta de que esos eran fragmentos de cráneo y cerebro. En otras palabras, la cabeza de Iskandal no había sido cortada. Había explotado. Había chocado violentamente contra algo y se había hecho pedazos por el impacto. Sin embargo, no había ni rastro de maná en las cercanías. Aparte del maná muy tenue emitido por la barrera, no había indicios de que se hubiera activado algún hechizo. Esto significaba que no era magia, pero ¿era posible que un cuerpo humano generara este nivel de fuerza? La sangre se había enfriado considerablemente. Estaba claro que al menos habían pasado 5 minutos desde que el culpable abandonó la escena. No tenía sentido perseguirlos ahora, ya que parecía poco probable atraparlos. Y aun si los atrapara, Erlocker no se sentía confiado para enfrentarlos en su estado actual. Rápidamente abandonó la idea de rastrearlos. Esto es grave. Había aparecido un enemigo irregular. Un enemigo que poseía al menos el poder de combate a nivel Main. Podrían incluso ser un Main real, aunque las probabilidades de eso eran extremadamente bajas. Juzgando por cómo habían entrado en la barrera que bloquea la percepción y cometido el acto, era poco probable que fuera una coincidencia. Había una alta probabilidad de que fuera alguien que se había dado cuenta de las actividades de la agencia de inteligencia del reino. No es de extrañar que las cosas hayan estado sospechosamente tranquilas últimamente. Empezando por su fracaso para ingresar a la Academia Imperial, la agencia de inteligencia había estado enfrentando una serie de crisis. Parecía que el Imperio estaba poco a poco dándose cuenta y tomando contramedidas. Ya era hora de enviar a Emilia de regreso al reino. Aunque ella no quisiera, tendría que hacerse por la fuerza. Por cierto, ¿cuánto tiempo tomará limpiar todo esto? De pie en medio de la escena, rodeado de sangre y carne, Erlocker soltó un profundo suspiro. Había ocurrido una situación inesperada. La muerte de Iskandal. En la obra original, Iskandal había sobrevivido hasta el capítulo final. No había planes para su muerte tampoco. Había matado a un personaje que se suponía debía vivir hasta el final de la novela, y en un punto extremadamente temprano, antes de que siquiera comenzara la Academia Imperial. Sin embargo,
esto no causaría problemas graves. A lo largo de la obra original, el papel de Iskandar no era significativo. Simplemente se encargaba de todo tipo de tareas diversas para la agencia de inteligencia. La ausencia de Iskandar no distorsionaría ningún evento importante. Después de todo, él era un personaje creado únicamente para mi conveniencia, para minimizar la sangre en las manos del protagonista. Pero eso no significaba que no habría impacto en el futuro. Todo el trabajo sucio que Iskandar había estado manejando ahora recaería sobre el protagonista. Una de las razones por las que el protagonista pudo recuperar sus emociones y rehabilitarse en la historia original fue porque tenía menos oportunidades de matar. Ahora, prácticamente no había posibilidad de redención para Erlocker. Se había convertido en un verdadero villano. Maldito bastardo. ¿Qué debería hacer con esto? Miré el reloj de bolsillo en mi mano. Un reloj de bolsillo con las manecillas que no se movían, probablemente roto. Reloj de bolsillo. Condición, roto. Necesita reparación. Descripción, un reloj de bolsillo común, nada especial. Inmediatamente, se activó la función, vista, y aparecieron los subtítulos. No había información particularmente útil. La señora Mary me había suplicado que por favor se lo entregara a su hijo, sin importar qué. El problema era que no tenía idea de quién era ese hijo. Solo podía especular que su apellido podría ser Aile. Pero, ¿cuántos hombres en el mundo tenían el apellido Aile? No podía simplemente andar preguntando y buscándolo, porque eso haría que la agencia de inteligencia del reino y ese maldito protagonista sospecharan de mí. No tuve más opción que buscar en silencio por mi cuenta. Será difícil ahora mismo. Tal vez intente encontrarlo durante el descanso. No tenía intención de romper la última petición de la persona que me salvó la vida. Tenía que encontrar la manera de entregárselo, sin importar qué. Por cierto, este reloj de bolsillo, sentía que lo había visto en algún lugar antes. Probablemente solo era mi imaginación. Coloqué el reloj de bolsillo en una pequeña caja y lo guardé en la caja fuerte. ¡Ja! Maldita sea, esto apesta. Ahora que lo pienso, la ceremonia de ingreso era en 1 hora. Desenvolví las vendas de mi brazo derecho y luché por ponerme el uniforme escolar. Mi brazo latía de dolor. Tenía que ir ahora. Al refugio de los locos. Parece que todos se han reunido. Entonces, comencemos la ceremonia de ingreso a la Universidad Imperial Freya. Había leído una novela así antes. Una novela donde el autor se encarnaba dentro de su propia obra. Las habilidades de escritura eran tan buenas que me cautivaron, a pesar de que el autor era un novato. Pero alrededor del capítulo 15, la calidad de la escritura y la historia colapsaron repentinamente, y finalmente, cerca del capítulo 20, terminó con un final de solo fue un sueño. Si cerrara los ojos ahora y los abriera de nuevo, ¿me encontraría de vuelta en mi habitación? Maldita sea, la realidad. SHH, y cállate, humano. Era una esperanza inútil. Esta novela necesitaría al menos 300 capítulos antes de llegar al final. En otras palabras, tendría que pasar al menos los próximos 5 años en este maldito mundo como Arthur Enkel. Ahora, tendremos un discurso del estudiante con el mejor ingreso. Al escuchar la voz del profesor principal resonando por el micrófono, me quedé paralizado. ¿Discurso? Ahora que lo pienso, recordaba vagamente que en la obra original se describía un discurso muy breve. Pero no me habían informado nada sobre el discurso. Arthur Enkel. Al podio. Sí. ¿Habría un guión frente al micrófono cuando subiera? Subí lentamente los escalones, recibiendo las miradas de cientos de personas. No había hecho muchas presentaciones ni siquiera durante mis días en la escuela, así que me preguntaba si saldría bien. Un suspiro escapó de mi boca mientras me paraba frente al micrófono, tomando el lugar de Ludwig. No había guión ni nada por el estilo. Miré a Ludwig, pero no parecía tener nada que decirme. PFFT, jeje. Al escuchar esa risa frívola, me di la vuelta. Algunos de los profesores sentados detrás del podio tenían la cabeza inclinada, tratando de contener la risa. Ahora tenía una idea aproximada de lo que estaba pasando. Esos bastardos se suponía que debían informarme sobre el discurso. Habían guardado silencio deliberadamente para hacerme quedar en ridículo. Malditos sean. Terminé teniendo que dar un discurso sin ningún guión. Acercé el micrófono y miré hacia abajo. Todos los estudiantes de primer año, que sumaban más de 100, estaban mirando mi rostro. Sus expresiones iban desde el desagrado hasta el desprecio y la desdén. Esto apesta un poco.
¿Quién querría estar poseído por el cuerpo de un plebeyo? Apreté con fuerza el micrófono, lo acerqué y abrí la boca. Hola a todos. Soy Arthur Henkel, el estudiante con la mejor calificación de ingreso. Me siento honrado de estar en este escenario en un día tan bendecido. Quizás fue porque soy escritor. La apertura convencional de un discurso vino inmediatamente a mi mente y salió con fluidez. El punto un poco preocupante era que estaba saliendo sin ningún filtro. Esperaba no decir nada extraño. Un plebeyo como el mejor estudiante, debe haber hecho trampa. Ah, esto es tan molesto, ¿por qué un simple plebeyo tenía que estar en nuestra clase? No mucho después de que comencé el discurso, algunos estudiantes en la primera fila empezaron a murmurar. ¿Pensaban que sus voces se ahogarían con la mía y no se escucharían? Los escucho fuerte y claro, malditos. Justo cuando los estaba maldiciendo en mi interior. Como todos saben, la Academia Imperial no solo es la mejor universidad del Imperio, sino también de todo el continente. Una universidad así, ese bastardo tramposo. TSK. Ja. No creo que nadie sospeche que una universidad así admitiría a un plebeyo que cometió fraude como el mejor estudiante. Incluso si fuera cierto. Me pregunto si se dan cuenta de que están escupiendo a la universidad en la que ellos mismos entraron. Terminé haciéndolo. Provocado por los constantes chismes, perdí la paciencia y comencé a desviarme. Cuando recobré la conciencia, me encontré mirando directamente a los nobles en la primera fila que habían estado charlando animadamente, y tenían la boca cerrada, mirándome fijamente. Mientras hacía una pausa por un momento, un silencio escalofriante envolvió el auditorio. Estaba jodido. Pero ya que estaba jodido, pensé que no estaría mal llegar hasta el final. No traten de buscar la razón de su fracaso en alcanzar el primer lugar en otro lado. ¿Es porque sus propias habilidades fueron insuficientes? ¿Todavía es inaceptable que un plebeyo esté en la cima? Entonces tómenlo de mí. Antes de darme cuenta, el discurso se había convertido en algo parecido a una declaración de guerra. Los chicos en la primera fila que no paraban de hablar bajaron la mirada gradualmente a medida que el discurso continuaba, y finalmente ni siquiera podían hacer contacto visual conmigo. Haré una promesa aquí hoy. Si alguien logra quitarme el primer lugar siquiera una vez durante el primer semestre, me retiraré voluntariamente. Así que si creen que son superiores a un plebeyo, por favor demuéstrenlo con sus habilidades. No se arrastren a mis espaldas de manera indigna. Profesor principal, quítenlo del escenario. Con eso, deseo buena fortuna para el futuro de todos los estudiantes de la Academia Imperial. Con esto concluye el discurso del estudiante con la mejor admisión. Para cuando incluso los profesores al fondo empezaron a hacer ruido, rápidamente terminé el discurso, y bajé del podio. De camino a mi asiento, eché un vistazo y vi al profesor que se había estado riendo antes mirándome con una expresión distorsionada. Intenté ignorarlo lo mejor posible y levanté la vista hacia Ludwig, que había regresado al micrófono. Pensé que ahora me diría algo, pero... A continuación, tendremos la aprobación de admisión por parte del presidente. Inesperadamente, siguió adelante sin decir una palabra. Esto fue realmente sorprendente. Pensé que Ludwig intentaría humillarme de cualquier manera posible. Aún así, fue un alivio que todo saliera bien. Mientras me sentía tranquilo y comenzaba a relajar la tensión. Por alguna razón, sentí miradas penetrantes viniendo de todas direcciones. ¿Qué palabras tan insolentes son estas? Lo ponen en el escenario para dar un discurso y él insulta a los nobles en su lugar, jefe de profesores. Ese tipo, Arturo como se llame, púnanlo en castigo inmediatamente. Después de que terminó la ceremonia de ingreso y todos los estudiantes se habían ido, Relic estaba hablando frente a los otros profesores en el auditorio. Su rostro permaneció tan rojo como lo había estado durante el discurso de Arthur. Profesor Relic. Lo vas a castigar, ¿verdad? Profesor Relic. Sí. Ante la voz baja de Ludwig, Relic, que se había calmado un poco, respondió. El hecho de que Ludwig repitiera las mismas palabras significaba que estaba de mal humor. Creo que te di instrucciones claras para que informaras al mejor estudiante que preparara un discurso. Sí, eso es correcto. ¿Se lo informaste? Ese sí, lo hice. ¿De verdad? Relic, que encontró la fría mirada de Ludwig, bajó la vista. Ludwig ciertamente poseía un poder que intimidaba, incluso entre otros nobles. A pesar de la intención de Relic de discutir contra las preguntas repetidas de Ludwig, estableció contacto visual con la presidenta Alexia, que estaba sentada sola al fondo. Ella tenía las piernas cruzadas y miraba hacia aquí con una leve sonrisa en el rostro, como si le pareciera interesante. Un sudor frío comenzó a deslizarse por la nuca de Relic.
Era imposible mentir frente a esa mujer. No lo hice. Informarle. Lo siento. Fue mi error. Relic finalmente confesó la verdad, y Ludwig soltó un profundo suspiro. No es de extrañar que Arthur mirara alrededor confundido cuando subió al podio. Por supuesto, no había ni un atisbo de agitación en la expresión de ese hombre de ojos muertos. Después de todo, ¿cómo podría alguien con la fortaleza mental para soportar sin problema la barrera del miedo estar agitado en cualquier situación? Entonces, ¿eso significa que todo el discurso fue improvisado en el momento? Parece que sí. Como era de esperarse de un estatus bajo, si no pueden prepararse con anticipación, solo pueden pronunciar palabras tan vulgares. TSK. Ludwig, que ya no quería escuchar más, chasqueó la lengua y se dio la vuelta por completo. Honestamente, me impresionó un poco. Pensé que lo terminaría de manera insípida con una apertura aburrida. Nunca imaginé que soltaría semejante bomba. Una de esas bombas fue la declaración de que si perdía el primer lugar durante el primer semestre, abandonaría la escuela. Probablemente fue más impactante para los estudiantes nuevos que el hecho de que un plebeyo hubiera sido admitido como el mejor estudiante. Después de todo, nunca había habido una sola persona que voluntariamente dejara la Academia Imperial a la que tanto esfuerzo le había costado entrar. Pero para Ludwig, no sonaba para nada provocativo. La condición para mantener el primer lugar durante todo el primer semestre se estableció originalmente como requisito para avanzar en el dormitorio y los gastos de manutención. Simplemente estaba subiendo la apuesta nuevamente. No había ningún riesgo adicional para Arthur de perder. Además, la frase que recitó en medio: "No te retuerzas a mis espaldas de manera indecorosa", no solo se burlaba de los estudiantes nuevos que chismeaban, sino también de Relic, quien deliberadamente no le había informado sobre el discurso. De hecho, Relic estaba literalmente detrás de Arthur en ese momento. Fue una crítica punzante en muchos sentidos. La justicia era una de las virtudes más enfatizadas por los nobles, por lo que ni siquiera podían reprenderlo por decir tonterías. El hecho de que Relic solo pudiera hacer críticas burdas como que era grosero o carecía de clase, sin poder decir nada sobre el contenido, lo dejaba claro. No es un loco común y corriente. Si ya estaba tan caótico desde la ceremonia de ingreso, ¿cuánto alboroto habría cuando realmente comenzara el semestre? Solo imaginarlo le dio mareos a Ludwig. Sosteniéndose las sienes palpitantes, Ludwig hizo contacto visual con Alexia. Alexia sonrió brillantemente y le saludó con la mano. Bueno, claro, ¿quién trajo a ese tipo aquí? El tipo al que Alexia le había dado una puntuación perfecta. No había manera de que no fuera un loco. Solo entonces Ludwig entendió un poco. Capítulo 9. Ceremonia de ingreso, 2. Palabras impertinentes para un simple plebeyo, arruinando el ambiente en el primer día de admisión. Al terminar la ceremonia de ingreso y salir los nuevos estudiantes del auditorio, el tema de conversación era uno solo: el estudiante común que había sido admitido como el mejor alumno, caminando solo al frente. Todavía no se dan cuenta y solo chismean a sus espaldas. Por otro lado, Erika chasqueó la lengua y negó con la cabeza al verlos. Esos tontos probablemente ni siquiera se dieron cuenta de que Arthur se había burlado de ellos. Un noble de verdad debería ser recto y directo. Simplemente era vergonzoso que también los consideraran nobles. Vaya. Nuestro mejor estudiante es bastante audaz, ¿no crees? Ainz. Alguien se había acercado al lado de Erika y le habló sin reservas. Era Ainz von Wittgenstein, el genio excéntrico y heredero de la renombrada familia Wittgenstein. Le hablaba con naturalidad después de haberse encontrado solo unas pocas veces. ¡Qué desagradable! Erika trató de no mostrar su incomodidad, lo intentó. ¿Qué tipo de confianza tiene para apostar su expulsión en esto? ¿Cuántas personas han mantenido el primer lugar durante todo el primer semestre? ¿Ninguna? ¿Ni una sola? Vaya. Realmente es audaz. Erika miró a Ainz, quien expresaba admiración. Sus pensamientos eran completamente diferentes. Arthur no estaba tomando un riesgo ni haciendo una provocación. Porque para él, mantener el primer lugar sería algo sencillo. Después de todo, había vendido su esperanza de vida a un demonio. No sería sorprendente que lograra las calificaciones más altas. Sin duda, era un acto que equivalía a hacer trampa, pero ella no podía decírselo a nadie. Era simplemente una especulación circunstancial sin ninguna evidencia concreta. Sin embargo, Erika decidió esperar pacientemente. Si un plebeyo había pagado tal precio para convertirse en el mejor estudiante de la Academia Imperial, los días de Arthur estaban contados de todos modos.
Si ella aguantaba, seguramente le enfrentaría las consecuencias algún día. Escuché un poco sobre el examen especial. Dicen que era para comprobar cuánto tiempo podías resistir en la barrera del miedo. ¿Barrera del miedo? Erika entrecerró los ojos. Ya había oído hablar de la barrera del miedo antes. Era una barrera que la Orden de los Caballeros usaba a veces cuando querían realizar una prueba de ingreso rigurosa. Se decía que despertaba los miedos fundamentales de los humanos, hasta el punto de que si no te hacías pipí encima, aprobabas. ¿Cuánto tiempo resistió para obtener una puntuación perfecta? ¿Es como que si no lloras, es una puntuación perfecta? Ja, debería haberme inscrito en una doble carrera y haber tomado también el examen especial. Si su fortaleza mental es tan grande, pongámosla a prueba. Ainzi, ¿qué estás? Erika, que había girado la cabeza como si no le interesara, abrió los ojos de par en par. Ainz estaba extendiendo su brazo hacia la parte trasera de la cabeza de Arthur. Sudando frío, Erika lanzó un hechizo de amplificación. Al amplificar las sutiles vibraciones de maná, pudo discernir rápidamente que Ainz estaba tejiendo un hechizo. Espera un momento. Eso es, un hechizo de tipo fuego, ¿no? Te dije que te callaras. A medida que el hechizo tomaba forma lentamente y se le infundía maná, las manos de Erika comenzaron a temblar. Era inconfundiblemente la fórmula para un hechizo de llamas. Además, la cantidad de maná que fluía hacia él aumentaba constantemente. 1000. 2000. 3000. Subía sin cesar, superando los 10,000. Se estaba preparando un hechizo con suficiente poder para reducir fácilmente un edificio pequeño a polvo. Oye, estudiante común destacado. Ainz llamó con un tono de risa en su voz. Al escuchar esto, Arthur se dio la vuelta con una expresión molesta. Justo cuando Erika estaba a punto de detener a Ainz. Detén ese hechizo rápido. ¡Cobarde! Con un rugido atronador que desgarró el aire, llamas estallaron en el cielo. Las llamas, disparadas al instante, alcanzaron a Arthur en menos de un segundo y, justo antes de envolver a Arthur, se dividieron en dos y rozaron sus costados. Cuando las llamas se calmaron, el humo llenó el entorno. El suelo quedó con marcas de quemaduras distintivas, no solo carbonizado sino también ahuecado. Algunas personas se sorprendieron tanto por el inmenso poder que cayeron de sentón, aunque estaban detrás de Ainz. Sin embargo, Arthur Enkel, quien recibió el hechizo de frente, simplemente se mantuvo tranquilo y respondió. ¿Por qué me llamaste? Después de un momento de silencio, Ainz y los nuevos estudiantes guardaron silencio. ¿Fue porque estaba tenso por dar el discurso? Este hijo de... ¿Por qué está pasando esto? Seguí encendiendo y apagando mi visión repetidamente. Si mi concentración se desviaba aunque fuera un poco, este era el resultado. ¿Quién dijo que usar un sexto sentido como ojos y oídos reales sería tan fácil como suena? Apenas habían pasado unos días desde que obtuve este maldito cuerpo. Oh. Ya volvió. Finalmente logré restaurar mi visión. Fue en ese momento, cuando me sentía orgulloso, pensando que me estaba acostumbrando. Oye, estudiante común destacado. Una voz juguetona vino desde atrás. Sentí que podía reconocer quién era solo con escuchar la voz ahora. Era exactamente igual a la voz que había imaginado en mi cabeza. Heinz von Wittgenstein. El problemático de la Academia Imperial. Ocultando mi alegría, me di la vuelta. Oh, por el amor de Dios. ¿Cuál era el problema esta vez? En cuanto me di la vuelta, mi visión y audición se descontrolaron de nuevo. Primero, mantén la calma. Tenía que restaurarlas lo más rápido posible. De lo contrario, parecería un idiota parado y distraído. ¿Pero por qué sentía una sensación cálida en ambos brazos justo ahora? ¿Acaso el sol estaba brillando de repente sobre mí? De todos modos. Ya casi había terminado. Ha vuelto. En cuanto recuperé la vista, vi un humo denso. Y más allá, los estudiantes nuevos me miraban con los ojos muy abiertos. No tenía idea de lo que había pasado. ¿Por qué incluso Ainz, quien me había llamado, estaba distraído? Aún así, pensé que al menos debería responder para no parecer un idiota. ¿Por qué me llamaste? Silencio de nuevo. Era incómodo como una quietud torpe seguía cayendo a pesar de la multitud. Miré rápidamente a mi alrededor, tratando de entender la situación con retraso. El suelo estaba hueco. En forma de I, y con yo en el centro. Ahora tenía una idea aproximada de lo que había pasado. Ese bastardo me lanzó un hechizo. Estudiante común destacado, eres realmente fuerte, me gustas. Ainz, que había vuelto a una expresión de sorpresa,
caminó hacia mí con una sonrisa distintiva. Un chico que primero causaba problemas imprudentemente y luego los analizaba después. Pero una buena persona que reconocía la excelencia de alguien, sin importar quién fuera, si juzgaba que era sobresaliente. Esa era la esencia de Heinz von Wittgenstein. Así que no fue nada sorprendente que de repente me lanzara un hechizo. Lo único es que, si mi visión no se hubiera apagado en un momento ridículo, habría mostrado una reacción poco decorosa de sobresalto y caído al suelo. Por una vez, agradecí mi torpe control sobre mi sexto sentido. Soy Heinz von Wittgenstein. Puedes llamarme Heinz, dijo Heinz, poniendo su brazo sobre mi hombro. Empecé a sentirme conflictuado. Heinz definitivamente era alguien con gran talento. Por ahora, eso es. En la obra original, él hacía tonterías y fue derrotado completamente por Erlocker en un duelo. Después de eso, se convirtió en una máquina de exclamaciones sin sentido, pegado al lado del protagonista. Su talento tenía claras limitaciones desde el principio. No pensé que fuera necesario para la batalla final en absoluto. Pero tampoco podía ignorarlo por completo. En este mundo donde el futuro ya había sido distorsionado, no sabía qué cambiaría ni cómo. Mucho gusto. Soy Arthur Enkel. Pero, ¿podrías quitarte ese brazo? Susurré suavemente para que solo Heinz pudiera oír, y su expresión se fue endureciendo poco a poco. Luego, lentamente, se quitó el brazo. Por ahora, planeaba construir tanto amistad como antipatía con él. De esa manera, podría cortar lazos con él en cualquier momento. Era un tipo tan frívolo e imprudente que no sabía qué tipo de problemas podría causar en cualquier momento, así que era mejor estar preparado de antemano. Involucrarse con él podría ser agotador. Perdón, ¿por qué no comemos juntos más tarde? Nos vemos de nuevo cuando empiece el semestre. Corté las palabras de Heinz. Una vez que Heinz se encariñaba con alguien, mostraba un favor interminable a menos que lo apuñalaran por la espalda, así que estaba bien tratarlo con frialdad así. Al mirar detrás de mí, vi a Erika, Trie, Iris y otros. Los rostros de los personajes mencionados entraron en mi vista. Sería útil a largo plazo hablar con ellos de antemano también. Pero decidí rendirme porque había demasiadas cosas que tenía que hacer antes de que comenzara el semestre. Le di la espalda a Heinz y caminé hacia el dormitorio, ignorando la voz claramente audible de Erika diciendo, ese maldito idiota. Ja. La señora Lichtenburg suspiró débilmente y cerró la puerta. Sus piernas temblaban, intentando colapsar, pero apenas se sostuvo agarrándose de la manija de la puerta. Ah, cierto. ¿Qué dijo la hermana Erika? Sus pensamientos sobre asistir a la ceremonia de ingreso de la Academia Imperial que tanto había anhelado. La escena de Julia sonriendo brillantemente con el rostro pálido y hablando seguía repitiéndose en su mente. Debía estar intentando cambiar de tema mientras la señora seguía llorando. Julia era la otra hija de la señora, en otras palabras, la hermana menor de Erika. A diferencia de Erika, que era vivaz y nacida con un talento sobresaliente, Julia nació con una enfermedad incurable. Esa enfermedad, cuya causa ningún médico pudo identificar, consumía la fuerza de Julia a medida que crecía y eventualmente la dejó incapaz de caminar. Ni siquiera los cielos tienen corazón. La señora Lichtenburg tambaleó por el pasillo, secándose las lágrimas. Los médicos decían unánimemente que Julia no viviría más allá de los 10 años. Esa era la proyección optimista, y había médicos que decían que no sería extraño si ella moría tan pronto como mañana. Por supuesto, la señora no creía en esas palabras en absoluto. No, ella no quería creerlas. ¿Señor? Sí, ¿qué sucede? Hay un hombre en la puerta trasera preguntando por usted. Dijo que usted sabría si mencionaba, el cuervo. El cuervo. Al escuchar esas palabras, la expresión de la señora Lichtenburg se tensó. ¿Debo abrir la puerta? No. Déjalo como está. Sí. Entendido. Dejando atrás al mayordomo que inclinó la cabeza en señal de respuesta, la señora Lichtenburg caminó rápidamente por el pasillo y salió. Ella atravesó el jardín oscuro y se dirigió hacia la puerta trasera, pero no había nadie visible frente a ella. Justo cuando Madame estaba desconcertada, una figura negra se reveló lentamente desde la oscuridad. Señora Lichtenburg. Ha llegado la información que solicitó. ¿Quién te dijo que vinieras a mi casa? Estoy segura de que te dije que la enviaras por correo. No tuve más opción que ser cauteloso con la seguridad, ya que podría incluir información sensible. Aunque lo diga, ¿aún te ves muy incómodo? ¿No te gustó tanto verme?
La señora Lichtenburg frunció el ceño y apretó los labios con fuerza. Normalmente, nunca pediría nada a un simple cuervo. Pero era un asunto que involucraba al plebeyo que le interesaba a su hija Erika, así que no tuvo más remedio que recurrir al poder de las sombras para realizar la investigación. Solo entrega la información. Aquí está. Jeje. La señora Lichtenburg tomó una hoja de papel del hombre que reía servilmente. Intentó sacar el papel a través de la reja de hierro, pero encontró resistencia. El hombre sostenía el papel y no lo soltaba. ¿Qué estás haciendo? Solo confirmemos una cosa, podría ser que tu hija. Si dices algo más, no estarás a salvo. Jaja. Disculpa. Me excedí. La solicitud está completa, así que me retiraré ahora. El hombre se dio la vuelta con una sonrisa burlona y pronto desapareció en la oscuridad. La señora Lichtenburg lo observó irse, luego dirigió su mirada al papel. Arthur Enkel. Contenía información sobre el plebeyo que recientemente se convirtió en tema de conversación como el mejor estudiante del primer año. El comienzo estaba lleno de información básica sobre Arthur Enkel. Era contenido que ella ya conocía, así que lo leyó sin expectativas, pero... ¿Qué es esto? Al avanzar a la parte sobre el pasado de Arthur, las manos de la señora comenzaron a temblar. El rostro de la señora estaba lleno de sorpresa cuando terminó de leer. Capítulo 10. Emilia, 1. Justo después de que terminó la ceremonia de ingreso, fui directamente a la sala de entrenamiento en el dormitorio. Hoy, planeaba usar selección y concentración en la sintonización de maná. Descomponer la energía de maná generada por el circuito interno de Arthur en maná para fortalecer el cuerpo. Teóricamente era perfecto. Sin embargo, como involucraba manejar energía de maná, no pude evitar sentir nervios. La última vez, casi muero solo por liberar un poco de maná. Uf. Vamos a intentarlo. Me cambié a una camiseta delgada de manga corta, por si terminaba escupiendo sangre, para no hacer un desastre. Selección y concentración. Usar en sintonización de maná. El límite de tiempo era de 3 segundos. Antes de que se cumpliera el tiempo, comencé rápidamente a infundir maná en el circuito interno. Entonces, ocurrió un ruido fuerte y todo mi cuerpo se calentó. Básicamente, el papel del circuito interno era descomponer el maná en maná. El maná descompuesto circulaba a lo largo del circuito, distribuyéndose uniformemente por todo el cuerpo para fortalecer varias partes. Dependiendo de la forma, también había diferencias como fortalecer la resistencia o la flexibilidad del cuerpo. Sin embargo, el circuito interno de Arthur, que estaba intrincadamente entrelazado y enredado, apenas podía desempeñar el papel de descomponer el maná y solo generaba una gran cantidad de energía de maná, debido a la fuerte resistencia. Incluso si el maná se descomponía en maná, la cantidad era casi equivalente. Pero al descomponer la energía de maná, el maná aumentaba aproximadamente 1000 veces. Esta era la razón fundamental por la que los mans eran fuertes. Era un reino que nunca podría alcanzarse con la sintonización de maná a nivel humano. GRRRR. Mientras un dolor insoportable se extendía por todo mi cuerpo, sentí la sensación de que el maná ascendía. Detuve la operación del circuito justo antes de que terminara el límite de tiempo de 3 segundos. Aunque el maná ya no se estaba cargando, todavía sentía como si la fuerza fluyera por mi cuerpo. ¿Acaso el maná descompuesto permanecía incluso después de detener la operación del circuito? Ja. Intenté correr por la sala de entrenamiento como prueba. Mi cuerpo, que se disparó hacia adelante como una flecha cortando el viento, chocó instantáneamente contra la pared del lado opuesto de la sala de entrenamiento. Nunca soñé que llegaría a ser tan rápido que sería difícil de controlar. Cuando golpeé el saco de arena con el puño, se escuchó un fuerte sonido y el saco estalló. En comparación con la última vez que exploté la cabeza de Iskandal, el poder era mucho menor, pero estaba claro que era una fuerza que superaba los límites humanos. Uf. La presencia de mana que hacía que mi cuerpo se sintiera ligero desapareció por completo después de unos 5 minutos. Después de eso, volví a mi cuerpo original y frágil. 5 minutos, ¿eh? Durante 5 minutos, podría tener habilidades físicas comparables a las de un caballero de alto rango. Si usara selección y concentración en fuerza o agilidad, podría proyectar una fuerza abrumadora durante 3 segundos. Pero aunque fuera un poco más débil, considerando la duración de 5 minutos, definitivamente habría situaciones en las que sería mejor usarlo en la sintonización de maná como esta vez. Un líquido cálido bajó por mi filtrum. Cuando lo limpié con la mano, efectivamente era una hemorragia nasal. Aunque la estadística de sintonización era extremadamente alta, parecía que no podía descomponer la energía de maná al 100%.
Aún así, solo sentí una sensación de agotamiento en todo el cuerpo, y no hasta el punto de colapsar como la última vez. La cantidad de maná que acababa de inyectar en el circuito interno fue de 100. Si inyectara toda la capacidad máxima de maná de Arthur, que es 1000, sería 10 veces más fuerte, pero la energía residual de maná también aumentaría 10 veces. Realmente moriría entonces. No creía que alguna vez hubiera una situación en la que inyectara todo mi maná. Después de terminar la prueba, era hora de entrenamiento con espada. Tomé una espada de madera y activé, Memoria del verdadero yo, para echar un vistazo a los recuerdos de Arthur. Esta vez también, era un recuerdo del joven Arthur aprendiendo esgrima de su padre. Después de una hora cuando terminó la activación de la habilidad, sentí que la esgrima se había vuelto familiar para mi cuerpo. Sin embargo, no pude borrar la sensación desagradable. Cada vez que usaba esta habilidad, sentía que me estaba asimilando gradualmente. Con Arthur. Ah. Maldita sea. Me detuve un momento porque mi brazo derecho estaba palpitando. Aunque había quitado todas las vendas porque se veían demasiado llamativas, mi brazo y mis dedos todavía dolían. No había señales de que las articulaciones se dislocaran de nuevo, así que debería estar bien seguir usando mi brazo así. Sí. 5000 tiriones. Confirmado, y lo enviaré bien. ¿Tienes algún mensaje que quieras transmitir? No. Entendido. Después de blandir la espada durante aproximadamente 2 horas más, me detuve en el banco. Fue para multiplicar mi dinero como había pensado antes. Los 10,000 tiriones pagados como estipendio de mantenimiento eran suficientes para vivir un mes, pero mientras más dinero, mejor. Además, como no sabía cuándo podría perder el primer lugar y que me cortaran el dinero, era mejor multiplicar el dinero tanto como fuera posible. Por ahora, invertí 5000 tiriones, dividiéndolos entre el gremio Saiden y la Orden de los Caballeros Sagrados. Ambos se elevarían rápidamente de ser unos don nadie tras un gran incidente que ocurriría pronto. Eran objetivos de inversión óptimos para ganar dinero en un corto periodo de tiempo. Han llegado. Cuando llegué al dormitorio, vi 3 cajas apiladas frente a la puerta principal. El contenido eran todos libros gruesos. Parecía que los libros que había pedido acababan de ser entregados. Como el mejor estudiante del año, podía pedir prestados todos los libros relacionados con lo académico de forma gratuita, así que los pedí todos de una vez. Solo después de ir y venir 3 veces con todas mis fuerzas pude mover todos los libros al salón de entrenamiento. Por cierto, definitivamente sería bueno tener un asistente. Esta mansión era demasiado grande para que la manejara solo. Probablemente se convertiría en un desastre polvoriento en menos de 3 días. Saqué los libros que había amontonado en una esquina del salón de entrenamiento y los abrí uno por uno. Comenzando con la teoría mágica más básica. Me preguntaba si podría alcanzar el nivel promedio de un estudiante de primer año quedándome despierto toda la noche. Yo, que me había lanzado imprudentemente. ¿Qué demonios es esta tontería? Cerré todos los libros que había abierto en menos de 10 minutos. Aunque todo debería haberse leído en coreano debido a la traducción, había algún idioma extraño allí. Bueno, claro. Había un montón de términos técnicos que ni siquiera había descrito antes. ¿Vista? TCH. Usar vista en las palabras también fue inútil. Parecía ser una habilidad que solo reaccionaba a objetos. Como no podía entender nada, tuve que abrir incluso los libros básicos de nivel elemental para buscar cada término uno por uno. Así que si me preguntas si entiendo ahora que conozco todos los términos. No, ¿qué demonios, qué es esto? Tampoco era así. Se volvió aún más difícil que antes. Cuando no conocía los términos, solo sabía vagamente que era difícil. Pero ahora que tenía algo de entendimiento, me di cuenta de que el nivel de dificultad era mayor de lo que había imaginado. Esto era un poco desesperanzador. Olvídate de mantener el primer lugar, podría tener que repetir todas las materias. Maldita sea. No puedo permitir que eso pase. Volví a abrir el libro de teoría mágica. Veamos quién gana hoy, tú o yo. Tenía que al menos adelantar hasta el material de la segunda semana para apenas igualar a los otros niños. Iba a estudiar hasta poder hacerlo, sin importar qué. Misión: lanzar con éxito un hechizo de gravedad. Dificultad. Recompensa: una moneda de la tienda. Después de saltarme aproximadamente la parte de teoría básica y pasar a la práctica mágica, apareció una misión. Magia de gravedad. Uno de los hechizos más básicos y fáciles. Por lo tanto, la dificultad también era de una estrella. Bien. Para hoy, vamos a apuntar a lograr esta misión primero.
Creo que subestimé demasiado la magia. No importa cuán básico fuera un hechizo, la magia seguía siendo magia. Había una razón por la que los magos eran raros en este mundo. Primero que nada, para usar magia, uno tenía que pasar por el proceso de entender intuitivamente el concepto de fórmulas invisibles. Mucha gente no podía hacer esto y nunca llegó a usar magia en toda su vida. Yo también estaba poniendo todo mi esfuerzo para combinar esta fórmula simple. Aún así, como autor de esta novela, no podía mostrar la vergüenza de no poder usar ni un solo hechizo. No debería ser imposible si utilizaba las metáforas e imágenes que usaba al describir la magia. ¿Cuántas horas llevaba absorto en esto? No había ventanas aquí, así que ni siquiera sabía cuánto tiempo había pasado. De todos modos, como resultado de haber sobrecargado mi cuerpo durante mucho tiempo. Oh. Lo logré. Misión completada. Se otorga una moneda de tienda como recompensa. Pude lanzar magia de gravedad. Cuando infundí maná en la fórmula completada a la fuerza, la espada de madera que yacía en el suelo flotó en el aire. Sin embargo, después de unos segundos, la espada de madera tembló y cayó de nuevo. Con 100 de maná, solo pude mantenerla flotando por unos segundos. Ja. Sintiendo una mezcla de logro e impotencia por haberlo conseguido finalmente, me recosté de espaldas. La estadística de maná de Arthur Enkel era 1. Según la unidad usada en este mundo, eso equivalía a 1000. Era bajo. Demasiado bajo. Dado que la estadística promedio era 10. Incluso las personas que no podían usar magia usualmente tenían una capacidad de maná de 10,000. Además, las personas que eran algo fuertes podían alcanzar 20,000 o incluso 30,000. Con 1000 de maná, aunque supiera usar magia, solo podría levantar una espada de madera por unos cuantos segundos. Para usar un hechizo razonablemente fuerte, era esencial utilizar selección y concentración en la estadística de capacidad de maná. No importa cómo lo pensara, había demasiadas situaciones en las que tenía que usar selección y concentración. 3 segundos al día definitivamente eran muy pocos, pero ¿no habría forma de aumentarlos? La tienda. Ahora que lo pienso, había una tienda. Me preguntaba si habría alguna forma de mejorar habilidades en la tienda. ¿Tiende? Puedes comprar artículos usando monedas de la tienda. Se activa cuando todas las estadísticas alcanzan 10 o más. Ah, cierto. Estúpidamente lo había olvidado otra vez. Que todas las estadísticas tenían que superar 10 para que la tienda se abriera. Esto era realmente frustrante. Para cuando la tienda se abriera, probablemente estaría cerca del final de la novela, ¿verdad? No, espera un momento. Mientras miraba la condición para activar la tienda, pensé en una laguna. No decía que todas las estadísticas tenían que alcanzar 10 o más, simultáneamente. No significaba eso que solo tenía que lograr que todas las estadísticas superaran 10 al menos una vez, aunque fuera temporalmente. Por ejemplo, si usaba selección y concentración para superar 10 solo por 3 segundos, ¿no sería reconocido? Las estadísticas que he aumentado hasta ahora son la capacidad de cálculo, la fuerza y la sintonía con el maná. Excluyendo las estadísticas que originalmente superaban 10, las estadísticas restantes eran resistencia, agilidad, maná y vitalidad, un total de 4. Si mi hipótesis era correcta, podría abrir la tienda en los próximos 4 días aumentando estas 4 estadísticas. Bien. La apertura de la tienda, que parecía imposible para siempre, estaba a 4 días. Tenía curiosidad por saber qué artículos estarían disponibles. Si no era nada especial, podría sentirme un poco decepcionado. Gruñido. Me estoy muriendo de hambre. Solo después de escuchar el sonido de mi estómago me di cuenta. Actualmente estaba en un estado de hambre extrema. Bueno, claro, ya que no había comido nada desde la mañana. Hacía tanto tiempo que me había concentrado así que incluso había olvidado mi propia personalidad. Esa persona solía traerme comida cuando escribía frente a la computadora. Perdiendo la noción del tiempo. No. Mejor dejemos de hablar de esto. Oh, qué loco. En cuanto abrí la puerta, la luz entró a raudales. Inmediatamente miré hacia el cielo, y el sol estaba alto en el centro. Las 12 del mediodía. ¿Había estado encerrado en la sala de entrenamiento toda la noche y toda la mañana? Entonces, excluyendo el tiempo que fui al banco en medio, ¿cuántas horas fueron? ¿Aproximadamente 25 horas? Al darme cuenta de la hora, por alguna razón sentí aún más hambre. Compré víveres ayer, así que debería comer algo.
Escuché una presencia viniendo desde la dirección de la puerta principal. Justo cuando pensé que podría ser un invitado, recordé rápidamente quién era. Fue un pequeño evento que ocurrió al día siguiente de la ceremonia de ingreso. Hola. He venido a ofrecerme como voluntaria para ser la asistente del mejor estudiante de primer año de este año. Cuando salí a la puerta principal, 3 personas paradas lado a lado me saludaron. ¿Exacto? El evento que mencioné fue la selección del asistente del mejor estudiante de primer año. Y entre los candidatos, había llegado una persona increíble. Por ahora, todos entren. Sí. Miré fijamente a la mujer de cabello negro y aspecto puro que estaba parada en el extremo derecho entre ellos. Realmente encajaba perfectamente con la imagen que había imaginado. Fue inquietante. ¿Tengo algo en la cara? No. Emilia Seyfried. Una espía perteneciente a la agencia de inteligencia del reino de Trudy. La hermana menor del protagonista, Seyfried Locker, había llegado. Fin del vídeo. Esperamos que lo hayas disfrutado. Si te gusta esta historia, puedes dejar un me gusta y comentar. Recuerda que puedes encontrar más contenido exclusivo en nuestro Patreon.